Dios les siga bendiciendo en esta hora, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio teniendo en cuenta que ya estuvimos considerando lo que es pues el amor. Ya vimos en sus variantes, en sus facetas, en cómo se presenta el amor, y pudimos haber seguido buscándole y tratando de ver un poco más acerca de él, porque es muy vasto el hablar acerca del amor. Pero gracias a Dios que pues vamos a ir creciendo, porque vamos a contemplar todo lo que es el fruto del Espíritu para nosotros. Pero pues en esta ocasión vamos a entrar ahora a lo que es la parte del gozo. No es algo que normalmente pues platiquemos o hablemos, pero la mayoría de las veces la gente confunde esta palabra, gozo, y normalmente pues eso es lo malo, que la confunde con alegría o con felicidad, ¿sí? Y de alguna manera pues son distintas, aunque en un sentido son empleados a veces indistintamente, pero la Biblia nos muestra que hay diferencia. La alegría o la felicidad muchas de las veces provienen por las circunstancias favorables que de alguna manera pues nosotros como seres humanos pues pasamos, ¿no? En la vida tenemos momentos gratos, entonces viene la alegría, viene la felicidad. Pero en cambio la Biblia nos muestra que el gozo relacionado a ello pues es un tanto diferente. Habla de una clase de gozo que va más allá de las circunstancias de la vida, y se puede vivir un gozo aún en la adversidad. Así es que el gozo es la segunda característica que nos presenta el fruto del Espíritu, que aparece en nuestro pasaje que hemos estado considerando ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando habla acerca del fruto, y él dice, el apóstol Pablo decía, el fruto del Espíritu es amor, y ahora vamos a ver gozo. Así es que esta palabra, gozo, viene del griego chara, el cual es más que un sentimiento de alegría o felicidad. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que de alguna manera el creyente puede experimentar como resultado no de lo que vivimos o una circunstancia, sino de su comunión, su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de la alegría que se produce cuando llegan las cosas materiales a nuestra vida y sentimos ese placer, esa satisfacción, o los placeres del mundo que nos ofrece. El gozo del cristiano es el resultado de la obra que el Señor ha hecho, de la obra redentora, de la obra salvadora que nuestro Señor ha ejercido y nos ha proporcionado. Por eso los seguidores de Cristo tienen la posibilidad de vivir por encima de las circunstancias de la vida diaria. Se puede, por el hecho de que existe un esfuerzo por seguir las pisadas del Señor, entonces hay un impulso por hacer las cosas de la manera correcta. El apóstol Pedro por eso decía, o él escribía ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 21 al 23,
El apóstol Pedro por eso decía, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Y dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Entonces, de alguna manera, para esto fuimos llamados, para padecer. Y es interesante cómo nos va llevando el apóstol Pedro a entender que las circunstancias que vamos a vivir no van a ser plenas, de alguna manera satisfactorias. El Señor dice, pues fuimos llamados para nosotros seguir, dice, para que siguiéramos sus pisadas. Y entonces, ¿cómo va a haber gozo en nuestra vida? Pues dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, por ende, la capacidad de tener esa clase de gozo en nuestras vidas, que desafía las dificultades de la vida, va a depender por completo no de las circunstancias, ni de qué tan fuerte soy yo, sino de la relación con nuestro Señor. ¿Qué tan cercano estoy con mi Señor? Sin duda alguna es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia. El gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente, siempre y cuando nuestra comunión con Cristo no se rompa. Por eso mismo quiero que veamos tan solo un pequeño ejemplo de lo que dice el apóstol Pedro en este sentido, para que vayamos poniendo en contexto lo que significa el gozo en el creyente. Por eso el apóstol Pedro nos ayuda a entender lo que es el gozo. Y entonces el apóstol Pedro no pone ese ejemplo, él dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego especifica, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y este es el gozo. Esto es lo que produce el gozo en el creyente. No el hecho de que, bueno, yo bajé las aguas del bautismo y fui perdonado y por eso ya todo lo que hice mal, las consecuencias de mis errores ya no van a estar. Y mucha gente cree y piensa que al venir de alguna manera a Dios se acaba todo eso. Y no, el apóstol Pedro dice, no, momento, el gozo va a venir en tu vida porque vas a tener esa relación, esa comunión con Dios. Ya no va a haber algo que te estorbe, ya no va a haber esa preocupación en tu mente de que hice algo malo. Por eso él especifica y dice, nos salva. Sí, hay esa salvación, ese acercamiento a Dios. También las inmundicias de la carne ahí van a estar. ¿Por qué? Pues porque yo le di rienda suelta a mi vida y anduve en abusos, en excesos, y las consecuencias pues se van a pagar. Pero el gozo o el gozo del creyente es el hecho de decir, estoy bien con Dios, estoy en paz. Ese es el gozo. No tengo nada que Dios pudiera de alguna manera recriminarme porque estoy bien con Él. No hay nada contrario delante de la presencia de Dios. Porque tengo esa paz, esa tranquilidad, como dice el apóstol Pedro, como la aspiración que alguien me quitó, eso que me estorbaba en mi mente, en mi corazón. No podía decir gracias a Dios, no podía acercarme a Dios, no podía decir papá a Dios.
después del bautismo ya no hay nada que tengamos que afrontar, ya no hay culpa, ya no hay remordimiento, ya no hay juicio, porque no hay nada que juzgar, no hay nada con que nos culpen, porque todo ha sido perdonado. Uno de los casos más sonados en Estados Unidos fue el caso del asesino del Río Verde. Y les traje un pequeño fragmento de esta historia. Desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado? Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de culpable? Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordarse de ellos. También es tan imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gabriel Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un amor. Poco después se derrumbó una fachada de frialdad, cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquella gente que me rodea. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar a los demás. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron la más parecida a mostrar remordimientos que Gabriel Ridgway había hecho nunca. Me siento arrebatado de esa experiencia. Tenía toda la vida por delante. Y siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Algo que podemos nosotros aprender en esta parte es el hecho de lo que pasa cuando hay gozo. La pregunta es si realmente pudieron
quitarle el gozo al papá de una persona muerta. Y él mismo dijo, me es difícil. Él mismo dijo, me es difícil estar a la altura. Todas las personas que le decían, lo despreciaban, lo odiaban, le injuriaban, querían que sufriera, querían verlo muerto, querían asesinarlo. Pero el Señor se para y dice, sí, me es difícil humanamente, pero mis creencias, lo que me hace a mí estar en paz, no es la circunstancia. ¿Por qué? Pues por la circunstancia yo te odiaría, pero lo que me dice a mí, mi fe, es que te perdone. Y te perdono. Eso es lo que hace, lo que significa gozo. Por eso mismo, de alguna manera, podemos nosotros ver cómo el gozo cambia nuestra forma de considerarnos delante de Dios. Quiero que vayamos viendo 3 puntos importantes. Cómo el gozo no viene por las circunstancias que vivimos, sino de la completa confianza y seguridad de que estamos en las manos de Dios y que Él es el que provee de todo lo que vamos necesitando. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues Él es la fuente del gozo. Es importante tener en mente no solo el concepto o lo que significa la palabra gozo, sino también de dónde procede o de dónde nosotros lo podemos obtener. Y sobre todo, ¿qué sucede con este gozo en nuestras vidas? Una de las claves precisas para ir contestando estas preguntas es el hecho que de alguna manera cada uno de nosotros que hemos ido o hemos bajado las aguas del bautismo pertenecemos a Cristo. Por eso Cristo dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 9 en adelante, Él decía, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pero también Él dice, permanece en mi amor. Así como yo te he amado, el Padre me ha amado a ti, yo te he amado, tú también tienes que hacer exactamente lo mismo. Y por eso les decía, si guardáis mis mandamientos, permanecierais en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y entonces por eso les dice que estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en esta parte de las Escrituras, el apóstol Juan nos muestra una ilustración. Ahí en el capítulo 15, y nos hablaba acerca de la vid y los pámpanos. Y nos quiere mostrar la gran importancia de que cada uno de nosotros permanezcamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gozo. Él nos explica que sus seguidores podemos permanecer en Él. Y de la mejor manera nos dice, permanece en mi amor. Y si queremos cumplir con esa parte, nuestro Señor nos muestra la forma de hacerlo. Y habló diciendo que si cumplimos nosotros lo que Él ha establecido, sus mandatos, entonces nosotros por ende permanecemos en su amor, tal como Él lo quiere. Así es que básicamente nos está diciendo que se necesita amor, obediencia, para disfrutar de una unión espiritual con Él. Y el gozo es el resultado de vivir en esa unión con Él. El gozo no es algo que nosotros podamos producir por nuestra cuenta. Tampoco surge de nuestro esfuerzo ni el deseo de cada uno de nosotros. Porque el gozo procede de Dios.
ya que viene en virtud de esa relación que podamos tener con Él. Por eso en este verso 11 Cristo expresa su deseo, ese anhelo de que el gozo sea una característica visible, tangible en la vida de sus seguidores. Por eso les dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Es por eso que solo Cristo puede producir ese gozo en el ser humano, ese gozo que necesitamos, que se anhela y que de alguna manera se obtiene permaneciendo en Él. El ser humano llega al gozo, o cree que puede llegar al gozo por las circunstancias favorables que vive, por los buenos aciertos en su momento, las buenas decisiones. Pero algo tan profundo e interesante es el hecho de que el Señor hablará de gozo cuando Él mismo sabe que está a punto de sufrir el momento más complicado, más difícil en su existencia, la cruz. Por eso nos dice que el verdadero gozo, su gozo, no viene o no depende por las circunstancias externas, sino que viene de una relación que Él tenía. Y por eso, desde el capítulo 14, nosotros podemos ver cómo el Señor va al Padre, cómo en oración pide, cómo se empieza a despedir de sus discípulos, pero Él está orando al Padre y diciendo: Señor, glorifícame, así como con aquella gloria que yo tenía. Señor, voy a ti. Él no tenía esa relación tan estrecha. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del gozo y no quiere perderla. No depende de cada uno de nosotros ni de las circunstancias. Así es que la relación va a depender de cada uno de nosotros. Por eso el gozo de la comunidad. Decía ahí en Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, entendiendo de que la fuente del gozo es nuestro Señor, podemos tener gozo dentro de la comunidad cristiana, del cuerpo de Cristo. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 41, dice la Escritura: así que los que recibieron la palabra, los que escucharon, los que pusieron su corazón, dice, fueron bautizados. Y se añadían aquel día como 3,000 personas. Entonces la iglesia, tal como se describe aquí en los primeros capítulos del libro de Hechos, ellos estaban conscientes de lo importante que es la comunidad o la comunión entre personas que tienen y profesan su misma fe. Aquellos como 3,000 personas que aceptaron a Cristo, dice la Escritura que fueron bautizados gracias al sermón del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, y entonces eso los llevó a hacer, a actuar. Empezaron a construir su relación con Dios a través de todos aquellos que empezaban también a construir una relación con Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros podemos ver cómo los primeros cristianos eran una comunidad solícita. ¿Por qué permanecía? Dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 2, versos 42 al 45. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero quiero que vean la característica importante y fundamental: perseveraban. No era uno, no eran algunos, eran todos. Perseveraban en la doctrina, todos, en la comunión unos con otros.
en el partimiento del pan, en las oraciones. Dice la Escritura, y sobrevino temor. Y se hacían maravillas, dice la Escritura. Pero una de las cosas que dice en el versículo 44 es que todas las cosas, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo curioso es que dice en el verso 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad. Algo que resalta en estos nuevos creyentes es que aún el escritor Lucas lo que nos está mostrando es cómo está exaltando a aquellas personas. Porque tenían esa pronta solicitud de mostrar a través del bienestar de los demás o para los demás lo que hay en su corazón. El hecho de perseverar, de alguna manera, pues los llevaba a estar bien. Pilares que les ayudaron a sostener la iglesia. Así es que el hecho de pensar que perseveraban no solo era una acción aislada o individual, era algo constante, pero sobre todo en conjunto. Así es que pronto aprendieron el gozo que viene cuando da, cuando alguien puede dar. Ya que no se veían a sí mismos como simples personas, sino se veían más bien como alguien parte de algo. Ellos se veían como parte de una entidad colectiva. Ellos se veían como parte del cuerpo de Cristo y aprendieron de su maestro. Ellos pudieron mostrar por las enseñanzas lo que había en su corazón. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor se dio a sí mismo para brindarnos la bendición de la salvación, dando su vida por la humanidad, y así nos enseñó de alguna manera a seguir sus pisadas, según el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo por eso escribe, y él decide ahí en Hechos capítulo 20, verso 35: en todo os he enseñado, decía el apóstol Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces había ese deseo, había una comunidad solícita, pero también pues era una comunidad en crecimiento. Porque dice la Escritura, ahí en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Los primeros cristianos atesoraban esa comunión con sus hermanos. Se reunían continuamente, y nos muestra el escritor que no era de forma rutinaria o que fuera alguna molestia o que fuera una obligación que los
sintieron de alguna manera. Nos muestra que los primeros cristianos sentían gozo al compartir sus vidas. Nos deja ver que disfrutaban la idea de tener comunión con aquellos que tenían la misma fe, la misma esperanza, el mismo Señor. Por eso dice la Escritura que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos creyentes nos muestran algo maravilloso cuando el cristiano se compromete verdaderamente. Sucede el efecto dominó. Yo hago algo por mi hermano y ese hermano hace algo por su otro hermano y ese otro hermano por otro y otro y otro y así sucesivamente. Al poco tiempo la gente observa la actitud de un gozo creciente por el hecho de hacer la voluntad de aquel que los tomó y los hizo libres. Por eso decía que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Este es el gozo del Señor, ver a su iglesia unida y creciendo. Y hay muchos pasajes en donde nosotros podemos ver cómo el Señor tenía ese deseo, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque él quería, y si podemos ver o entendemos, dice la Escritura que el Señor añadía, ese es lo que el Señor siempre ha deseado. No es algo fortuito que la iglesia esté creciendo y sea de Él, es porque eso nació en su corazón. De alguna manera podemos ver en las palabras de Mateo que rescata al Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Podemos ver el deseo del Señor en esa unidad y crecimiento? Sí. El apóstol Juan también nos muestra ahí en Juan capítulo 17 versos 11 y 21 y 22 cómo el Señor, cuando está orando por sus discípulos, también ora por aquellos que habrán de aceptar. Dice ahí en Juan capítulo 17 verso 11: y ya no soy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Y luego dice el versos 21 y 22: para que todos ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego dice en el versículo 22: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ustedes creen que para Él es importante que seamos uno? Sí. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16: sino que siguiendo, dice, la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Es importante la unidad? Sí. Colosenses capítulo 2, verso 19. Y dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La Escritura es clara, y podríamos seguir mostrando más pasajes en donde nosotros podemos ver o se nos exhorta a la unidad, de que podamos experimentar el gozo del Señor a través de su propio cuerpo, siendo Él la cabeza. Y sobre todo, el gozo de la vida cristiana. La fuente es Él, pero para eso puso su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia.
para que haya gozo en la vida cristiana. Todos y cada uno de nosotros tenemos alegrías, tristezas, triunfos, derrotas, pero el estándar del mundo de alguna manera siempre va a dictar: tú ráscate con tus propias uñas, tú solo entraste, tú solo sabes, tú puedes, es cuestión de querer, ¿no? Y así dicta el mundo. Muchos que nos llevan a vivir a esta vida en el individualismo, en la separación o soledad. Pero en la Escritura nosotros podemos ver que se nos exhorta y se nos enseña a poder compartir las luchas, las bendiciones que tenemos nosotros en la vida. Porque de alguna manera esto nos lleva a la perspectiva eterna. Y fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, o sea, estas dificultades que a veces tenemos en la vida, en nuestro diario vivir, estas angustias que a veces tenemos, o a veces que sentimos como que nos caemos, produce. Pero eso va a depender de qué tan cerca esté de la fuente del gozo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales, son pasajeras, son efímeras. Pero las que no se ven, esas, dice, esas son eternas. Entonces, una de las preguntas que todo el mundo hace al creyente es: ¿cómo puede sentir gozo un cristiano en medio de las pruebas y las dificultades? Y esto se responde con una sola palabra: esperanza. Hay gozo en nosotros porque Cristo nos ha garantizado un lugar en su reino. Esta esperanza, esta forma de ver las cosas, esta perspectiva de vida puede echar abajo todas las preocupaciones acerca de los problemas que nos afectan. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 8, verso 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Las cosas buenas? Sí. ¿Las cosas malas? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Es por eso que al tener esta perspectiva eterna con respecto a la vida, nos permite a cada creyente ver todo nuestro problema como algo pasajero, algo efímero, algo momentáneo. Por eso el apóstol Pablo, pues, de alguna manera especificaba y él decía en 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea, no eterna, momento, un lapso, produce en nosotros, en aquellos que estamos cerca de la fuente del gozo, aquellos que estamos pegados a la vid, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas pueden parecer o ser dolorosas o difíciles, sí. Pero cuando el creyente pierde de vista esa perspectiva eterna, entonces se convierte en algo imposible de soportar. Es por eso una de las claves del gozo en la vida del creyente es que aprendamos a vivir, como decía el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios,
capítulo 4, verso 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son efímeras, pasajeras, momentáneas, pero las que no se ven son eternas. Por eso este gozo es eterno y por eso también este gozo es intocable. Porque no es de nosotros, no lo producimos nosotros. Eso viene del Señor para con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Filipenses capítulo 4, versos del 4 en adelante: regocijaos en el Señor, dice, siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y entonces dice el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. En Cristo nuestro Señor, en Cristo Jesús. Así es que dice el apóstol: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Algo que aprendieron muy bien los apóstoles fue que no solo escribir por escribir, sino vivir lo que escribieron. Y con su vivo ejemplo nos muestran que la palabra es viva y eficaz. Ya que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos, él está encarcelado. Y entonces, ¿cómo puede decir regocíjate? ¿Cómo puede él estar pensando en el gozo si estás encarcelado? Si estás sufriendo, si estás padeciendo, y no es nada más, bueno, siéntate ahí en la orilla o un pequeño cuarto, no, era calabozo, era estar impedido de estar parado, sentado o como tú quieras estar. Aún en las circunstancias adversas, el apóstol nos exhorta a que el creyente sea ejemplo, viviendo con esa esperanza. Porque nuestro gozo no lo tocan los problemas, ni lo mueven las adversidades. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna o está en sus manos todo. Este gozo que nadie puede tocar tuvo efecto en la manera de orar del apóstol, ya que sus recomendaciones que debemos combinar la oración y ruego con acción de gracias. Por eso el apóstol nos aconseja que en toda nuestra oración tiene que ir impregnada de un espíritu de agradecimiento a Dios por el hecho de que sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa de sus manos y que todo lo que sucede nos va a ayudar a bien. Por eso el apóstol podía decir ahí en el capítulo 4, en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo de la vida cristiana surge cuando tenemos una manera celestial, por así decirlo, de pensar. Porque nosotros tenemos una perspectiva eterna y porque nosotros no vivimos conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas por lo que pasamos, sino por lo que Él nos brinda. Por eso esta realidad
acerca del gozo. Es un arma que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Conocemos que el gozo resulta de una vida espiritual apegada a Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Y aunque el gozo es el resultado de la unión que tenemos con el Señor, somos llamados a mostrar, a compartir, a hacer que ese gozo sea una comunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Va a haber pruebas, dificultades, vamos a batallar, tiempos difíciles, pero esas cosas no pueden robar el gozo si nosotros estamos tomados, asidos de nuestro Señor. Porque el gozo del Señor muestra a nuestra gran nube de testigos que Cristo ha llenado el vacío que el pecado dejó, que no hay absolutamente nada material que lo pueda borrar. El gozo proviene de nuestro Señor y no de las circunstancias que vivimos. Dios bendiga y Dios bendiga. La siguiente semana continuamos.